La serie aprendiendo acerca de la vida de David. ¿Cómo le parece, don Ernesto? Aprendiendo acerca de la vida de David. Y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 3. El mensaje para el día de hoy es: ¿para qué quiero el arca? Una pregunta: ¿para qué quiero el arca? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta: ¿para qué quieren la presencia de Dios? Mientras usted busca el pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 3, los que están en casa, ¿para qué quieren la presencia de Dios? Porque es que a mí me dijeron que cuando viniera el Señor me daba ¿cómo es? Casa, carro y beca. ¿Sí? Casa, carro, ¿sí? ¿Para eso quiere la presencia del Señor? ¿Para casa, carro y beca? ¿A que yo quiero la presencia del Señor para que me llegue ese marido porque San Antonio le quedó grande? Quiero la presencia del Señor para que me guarde porque las almas se quedaron corticas. Quiero la presencia del Señor porque el divino niño ya no. ¿Para qué quiere la presencia de Dios? Vamos a hablar hoy. ¿Para qué quiero el arca? El arca representaba la presencia de Dios. Dice la palabra: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Padre, te damos gracias por la palabra. Dígale: Señor, háblame. Dígale: Señor, si yo quisiera palabra de hombre, había colocado el noticiero, pero vine a tu casa a escuchar palabra de Dios y no me quiero ir con menos, Señor Dios, de lo que están mis expectativas. Así que, Señor, por favor, usa mi vida y háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días vimos cómo David se esforzó por llevar el arca a Jerusalén y a su casa. David reconocía la importancia del arca. El arca no solamente representaba la presencia de Dios, sino que representaba el pacto que Dios había hecho con una nación, el pacto que Dios había hecho con todo un pueblo. Entonces, es el afán que tiene David. Pero cuando nosotros en este tiempo decimos: Señor, yo quiero tu presencia, tenemos que ser conscientes de que el Señor nos hizo promesas. El Señor dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. El Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. La cuestión es: ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué estamos haciendo con esa presencia? Hoy vamos a mirar un poco de historia acerca de lo que representa el arca, lo que fue para ellos y lo que es para nosotros. Y dentro de 8 días vamos a concluir por qué David estaba tan interesado no solamente en tener el arca, sino en hacerle un lugar, que fue lo que leímos en el capítulo 7. David quiere hacerle un lugar. Primero, fue construida por orden de Dios. El arca fue construida por orden de Dios. O sea, no fue algo que un día se inventó Moisés, dijo: ay, yo no sé cómo de pronto, ay, yo voy a colocar ese televisor aquí, voy a colocar esa... No. Todo era con dirección de Dios. Dentro de las instrucciones que le dio el Señor para el tabernáculo, le dio absolutamente todo el mobiliario, pero le dio la medida específica del arca. Eso está en Éxodo 25:10, si usted lo quiere tomar allí como apunte, o no sé si aparezca ahí. En Éxodo 25:10, el Señor les dijo que debían hacer el arca. Esa arca, en la Reina Valera, tiene las medidas en codos, pero en centímetros es 115 centímetros. A ver si tengo allí algo del arca, un dibujo. Tiene 115 centímetros, estoy hablando aproximadamente de esto, o sea que no era muy grande, por 69 de alto, por 69 de ancho. Entonces, mire, era un cajoncito así, ese era el arca. Porque algunos lo único que conocen del arca es la película de Indiana Jones, ¿no? Dice: ay, sí, yo me vi la película de Indiana Jones. No, es bíblico. Entonces, ese era el arca, ahí como la está viendo.
Ya recuerde, 115 centímetros de largo, 69 de alto, 69 de ancho, y encima tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Esa tapa era en oro macizo. El arca, el cajón en sí, era en madera de acacia, forrado con oro. Pero la tapa era de oro puro y tenía una batiente de 1 centímetro alrededor, la cual cuando hacían el sacrificio anual echaban la sangre del sacrificio y el Señor era propicio a los pecados de la nación y toda la nación quedaba libre de pecado. Aparte de todo, encima tenía 2 querubines, ahí lo están viendo, 2 querubines estaban sobre la tapa del arca y se tocaban las alas entre sí. Entonces esa arca representaba la presencia de Dios. Y el Señor la mandó a colocar en el lugar más pleno del tabernáculo, en el lugar santísimo. Allá solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Era la orden de parte de Dios. ¿Qué importancia podía tener un cajón? Cualquiera dirá, ninguna trascendencia, era un cajón. Pero ese cajón no era lo que era, ni porque fuese en oro, sino por lo que representaba la presencia de Dios. Recuerde, representaba la presencia de Dios. El Señor mandó que dentro de ella colocaran 3 cosas. Las tablas de la ley debían estar dentro del arca. Una porción del maná con el que había sostenido a su pueblo durante 40 años en el desierto, y la vara de Aarón que floreció. Eso está en Números 16, donde la vara de Aarón floreció. Eso estaba dentro del arca. Ese era el misterio del arca, no había absolutamente nada más. Y dentro de todo eso, cuando el arca se movía, cuando el pueblo se movía, tenían que desarmar el tabernáculo. Entonces había algo especial. Como tenían que desarmar la tienda, el arca era cubierta con unas telas para que nadie la pudiera ver. Vamos a ver algo acerca de la historia de Israel y el arca, y vamos a sacar algunas enseñanzas de eso para nuestra vida. Entonces, en Josué 3:3 pasa algo bien especial. En Josué 3:3 el arca se mueve. Vamos a mirar la Biblia. Esta mañana no miré las citas así específicamente, sino casi que estaba de memoria. Bueno, como que va a seguir de memoria porque no encuentro Josué 3:3. No, ya está. Hasta ahí el arca había estado cubierta, pero llegó un momento en que el Señor dio la orden de que el arca debía ser descubierta. ¿Eso qué es? Revelación. O sea, hasta ahí el arca permanecía siempre oculta, pero ahora el Señor dice que hay que descubrirla, revelación. ¿Sabe por qué usted está hoy en este lugar? ¿Sabe usted por qué cree en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador? ¿Sabe usted por qué llama al Dios eterno Padre? Porque vino revelación sobre su vida. Porque tenemos la revelación del Hijo de Dios. Mucha gente lo sabe afuera, pero no lo han aceptado. Nosotros lo aceptamos porque entendimos lo trascendental que era para nosotros ponernos a cuentas con Dios y hacer las cosas bien. Entonces vino esa revelación. El arca no fue descubierta. Dice en Josué 3:3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, ahora la podían ¿qué? Ver. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cuál es la orden del Señor? Seguir a donde quiera que lleven el arca. Dijo, si usted tiene la revelación, usted no la puede descuidar. Antes, como no la conocía, podía hacer con su vida lo que quisiera, pero ahora tiene la revelación, tiene que ir en pos de ella. Y ir en pos del arca no es simplemente tomar una actitud meramente religiosa. Ir en pos del arca significa mucho más que tal vez asistir a un servicio. No, es la disposición que pone el ser humano para realmente agradar a Dios. Es la disposición que podemos tener todos nosotros de ir mucho más allá de recibir un favor. El asunto es que la religión nos ha enseñado que nosotros debemos ¿qué? Estar pidiendo continuamente, pero no hemos tenido en cuenta todo lo que Dios nos ha dado ya. Muchas de las cosas que nosotros estamos pidiendo ya fueron concedidas desde hace mucho tiempo, ¿sabía usted? A veces estamos pidiendo sanidad y la Biblia habla de que nosotros ya fuimos curados.
A veces estamos pidiendo prosperidad y la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, ni nada nos faltará. Realmente son muchas las cosas que nosotros nos estamos perdiendo porque no somos conscientes de la presencia de Dios que ha venido sobre nosotros. Entonces la revelación vino, pero no estamos disfrutando los privilegios que trae la revelación. El arca ha sido descubierta, ahora nosotros tenemos que seguir en pos de ella. En pos de ella va mucho más allá que hacer un devocional diario. Es realmente tener respeto por la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cómo tengo respeto por la presencia de Dios cuando yo entiendo que donde quiera que yo estoy, Él está conmigo? Ah, sí, pastor, como poderoso gigante. Sí, tal vez sí, eso dice la palabra del Señor, pero es tener en cuenta que Dios está con nosotros. No es solamente en una situación específica, ¿no? Permítame, don Edwin, no sé si voy a meter en líos al camarógrafo, ¿no? Entonces, este Señor es Dios, aunque el Dios es altísimo. Entonces, yo lo invito para que camine conmigo, ¿no? Caminemos juntos. Oye, ¿qué hubo, viejo? ¿Cómo va? Rato que no lo veía, mi viejo, ¿cómo va todo? Qué bueno. Hola, Rodolfito, ¿cómo está? Qué bien. Sí, mire lo bonito que está esto. Todo. Y se me pasa todo el día y digo, ¿Dios está con quién? Conmigo. Dios está. Pero ¿qué hice con la presencia de Dios? ¿Cómo que no hice nada? La ignoré todo el día la presencia, pero ahora resultó algo, necesito mover esa cabina. Ahí está. Ay, ¿me ayuda? Ay, no sea malito. Gracias. Muy amable. Nosotros no respetamos a Dios. Utilizamos a Dios cuando tenemos algún tipo de ¿qué? De situación específica. De resto, bien. Ay, es que Dios está conmigo. Sí. Ay, están echando piedra. Guárdame. Y en todo el día no te acordaste de hablar con Él. En todo el día no le compartiste ese pensamiento. Nada. ¿No? ¿Cierto? Cuando el Señor dice, cuando ustedes vean la presencia, respétenla, hónrenla y síganla. Eso es lo que está diciendo ahí. Pasaron esas cosas. Luego, básicamente, el arca dura los 40 años que están en el desierto, dura el arca allí, en ese lugar. Pero llega el momento de conquistar la tierra. Lo vimos cuando vimos nuestra serie Entrando a la Tierra Prometida. Llegó el momento de conquistar la tierra. Ahora ellos van a tomar la tierra prometida. Y lo primero que se encuentran es el río Jordán. Leamos por favor en Josué capítulo 3, versículos 14 al 15. Josué 3, 14 al 15. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de las aguas, todo el tiempo de la siega, Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Dice, muchachos, ustedes van a entrar a una tierra prometida. La tierra prometida es ese ministerio. La tierra prometida es todas las cosas que hablamos, creo que fue este año al principio o el año pasado que hablamos todo el proceso de entrando a la tierra prometida. La tierra prometida es la felicidad, la tierra prometida es esas promesas que usted tiene de parte de Dios. El asunto es que tiene la palabra y cuando usted va a entrar a la tierra prometida, lo primero que se encuentra es un río, y un río desbordado, un río que no es un río pequeño, es un río gigante, un río con unas proporciones bastante amplias y aparte de todo desbordado. Pero el Señor dice, cuando los sacerdotes que llevan el arca mojen sus pies en las aguas, se detendrán las aguas.
las que vienen de arriba quedarán quietas y las de abajo se secarán, para que ustedes puedan pasar en victoria. ¿Sabe qué hace la presencia de Dios cuando realmente nosotros le damos el lugar que le corresponde? Quita los obstáculos que hay para entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted dice, voy por ese sueño, voy por eso que he pensado en mi corazón, lo voy a ejecutar. Y cuando lo vas a ejecutar te encuentras que no puedes. Hay un obstáculo. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? La presencia de Dios, porque esa presencia de Dios causará milagros, cosas grandiosas que harán que las cosas se nos faciliten y que podamos entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. El asunto es que nosotros muchas veces queremos conquistar la tierra, queremos poseerla, queremos disfrutar de cada promesa, pero lo estamos haciendo solos. Estamos dejando el arca a un lado y nosotros marchamos en nuestras fuerzas y en nuestra fuerza nos cansamos, en nuestra fuerza nos estrellamos, en nuestra fuerza fracasamos y después le echamos la culpa al arca. Pero si Dios dijo que iba a estar, pero es que no lo tuviste en cuenta. El Señor dijo, no pasarán el Jordán si primero no entra, ¿qué? La presencia. ¿Quién va adelante? El Señor. Y yo después del Señor. Pero nosotros a veces somos así como tan afanados, ¿no? Yo soy muy, ¿cómo se llama? En la calle camino rápido. Y casi todos los que caminan conmigo tienen que ir atrás, ¿no? Yo voy a hacer una vuelta y salgo ahí cuando me doy cuenta, ay, verdad que no venía con alguien. Sí, nos pasa a la mayoría de hombres, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos, ay, así somos en la vida. Queremos hacer las cosas y vamos caminando y solamente cuando encontramos el obstáculo, ay Dios, sí, ven Señor, ayúdame. Pero es que tenemos que darle el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar? Adelante. El Señor no va atrás, el Señor va adelante y nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Sigamos mirando el asunto allí más bien para no meternos en conflictos. Entonces ahí ya el arca está al descubierto, nosotros debemos de seguirlo. Pero luego viene algo que se llama la toma de Jericó. Pasan el Jordán, o sea, superan el problema y cuando pasan el Jordán dicen, wow, ahora sí, lo alcanzamos, ahora sí todo. Y se encuentran una ciudad murallada. ¿Cómo la ves, Ramiro? Una ciudad murallada. Ahora sí, no, hermano. O sea, tanto pedir la cita con el gerente. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor me concedió la cita con el gerente. Y cuando te sientas con el gerente a hablar, te dice, ahora tienes que traer 3 fiadores, tienes que tener tanto, tienes que tener... ¡Oh! Te encuentras las murallas. Pasaste el primer obstáculo, pero ahora encuentras uno más grande. Y es cuando el Señor dice, te dije que separados de mí. Ustedes saben. Porque a veces pasamos algo y ya no contamos con el Señor. Y es cuando el Señor le vuelve a decir, no muchachos, ustedes tienen que tomar el arca, la presencia. Tienen que tomar el arca y empezar a rodearla. Todos los días van a rodear la ciudad durante 6 días y el último día le van a dar 7 vueltas. Pero el arca debía andar con ellos. Es cuando tú empiezas a tener en cuenta a Dios para todas las cosas. No es solamente un día, sino día tras día. Por eso eran 6 días. Y todos los días hasta que ellos entendían que nunca sería el ejército, que nunca serían sus estrategias, que nunca sería nada de lo que ellos pensaran, sino que era Dios el que iba a debilitar eso. Y a medida que caminaban con el arca, su fe se iba acrecentando, su fe se iba acentuando. Y la de los enemigos se iba deteriorando. Día tras día ellos iban sitiando. Hasta que el 7º día vieron cómo las murallas cayeron y pudieron entrar a la tierra prometida. ¿En qué parte de la conquista estás? ¿Por lo menos ya viste el arca? Sí. ¿Estás caminando con ella, en pos de ella? ¿O tal vez estás dando vueltas a Jericó? Tampoco te vas a quedar toda la vida dando vueltas, ¿no? No. Llegará el momento en que se tienen que caer esas murallas. Y llegan a Jericó y toman Jericó y usted encuentra que el arca se pierde. Con razón la estaba buscando Indiana Jones. Se perdió el arca. Pasa la conquista.
Usted ve a Josué, pasa la conquista y todo. Y para la época de los jueces, cuando empieza el libro de los jueces, empieza un periodo de caos en el pueblo de Dios. Dice que cada uno hacía como quería. En la época de los jueces, es anarquía. Entonces entraban en apatía, se ponían en contra del Señor y venía el castigo de Dios. Y Dios levantaba un juez, levantaba a una persona que tomara las riendas y así. Hasta que un día tuvieron un conflicto interno y se les dio por consultar al Señor. Jueces capítulo 20, versículo 27. Jueces 20, 27. A ver. Se me perdió. Jueces 20, 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Elazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid porque mañana yo os entregaré. Lo quiero colocar en los términos nuestros. Usaron la presencia de Dios para entrar a la tierra prometida. Después de que empezaron a poseer la tierra, ¿a dónde dejaron el arca? Allá. Pero un día tuvieron un conflicto y cuando tuvieron el conflicto, entonces dijeron, ¡ay! ¿A dónde está Dios? Vamos a pedirle consejería a Dios. Se lo pongo en estos términos. Vino, no ustedes, ninguno de los que están en casa, no. Vino esa persona, ese que usted no conoce, para no meter a nadie en problemas, ¿no? Y vino a la iglesia y dijo, ay, gloria a Dios, aleluya, ay, cómo me gusta la alabanza, ay, cómo me gusta cómo predica, ay, tan bonito, ay, qué rico que sentí una calorcita y se sintió bien. Y le empezó a ir, ¿cómo? Bien. Después de que le fue bien, siguió metiéndose con Dios y le fue mejor. Y cuando vio que ya tenía cierta estabilidad, dijo, bueno, gloria al Señor. Oiga, hermano, ¿qué pasó que no ha vuelto a la iglesia? No me ha quedado tiempo, pastor, pero Dios está en mi corazón. Ahí lo tengo. Yo hago mis devocionales, pastor, ¿sí? Y así pensó que todo estaba bien. ¿Qué hizo con la presencia? La dejó a un lado. Pero cuando se le vino el problema, cuando sintió que todo se le vino encima, dijo, ay, caramba, Diosito, ayúdame. Ay, de verdad que no es Diosito. Señor, ayúdame. Porque ya había perdido la forma de dirigirse al Señor. Entonces dijo, voy a la iglesia. Eso es lo que están haciendo estos. Después de todos estos años se acordaron y fueron a consultar a la presencia del Señor. Entonces ahora vienen a la consejería, ahora vienen a decir, y no es que esté malo, porque Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Lo que pasa es que no podemos descuidar de esa manera la presencia. No. O sea, en términos de mi abuelita, el paraguas no es para un solo aguacero. ¿Lo entendió? Búsquelo en la Biblia y verá que no lo encuentra. La cosa es que finalmente ellos llegaron ahí y ¿saben qué hace Dios? Le responde, porque nuestro Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. ¿Cómo es que somos tan ingratos? ¿Cómo es que a veces somos así tan tremendamente nosotros que le damos la espalda al Señor y cuando vamos al Señor, en vez de encontrarlo duro, en vez de encontrar a un Señor que dice, pero ¿qué pasó, viejo? ¿Cuánto hace que no lo veía? Lo encuentras con los brazos abiertos, lo encuentras escuchándote y lo encuentras respondiéndote, porque Dios siempre responde. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios nos cree nuestras mentiras. Ay, eso sí. Señor, ahora sí, por favor, sácame de esta, Señor. Y yo de verdad que ahora sí. Así como cuando la mamá le iba a cascar a uno y le decía, mami, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y la mamá, mami, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Pero la mamá, bueno, por lo menos mi mamá sí me vacunaba y después lo... Pero Dios no. Dios dice, bueno, y nos cree. Dios cree que no lo volvemos a hacer. Y nos responde de una manera especial. Así es la presencia de Dios. Entonces, vuelve a desaparecer el arca. Aparece en Jueces. Y cuando la volvemos a encontrar, la encontramos en el libro de Samuel. Vaya conmigo, por favor, al libro de Samuel. Capítulo 3.
Samuel es el último juez de Israel. A ver, casi no lo encuentro. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dice el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová. ¿Qué pasaba con la palabra del Señor? No había palabra. No había palabra. En aquellos días no había visión, o sea, los dones tampoco se movían. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Pues se lo explico. Consultaron al Señor en la época de los jueces y ahora le construyeron un lugar. ¡Ay, qué rico el Señor! La Biblia dice que era un templo, pero realmente no fue templo. Era un lugar, le construyeron un lugar y colocaron el arca para que se viera bonita. Es como cuando tomamos nosotros a Dios y decimos: ay, Dios está conmigo, y lo tienes ahí en casa. Ahí como por si acaso, ¿no? Como el que coloca un extintor aquí, colocamos un extintor aquí. ¿Y para qué tienes el extintor? Ay, donde se llegue a prender esto, vea. A veces tenemos a Dios para amenazar. A veces tenemos a Dios para que de pronto, una eventualidad, de pronto tenemos que salir este puente. Y entonces, ¿quién cuida la casa? Dios, ¿cierto? Te quedas de ese lado. Así lo tenían ellos, lo tenían allí. Entonces dice que había un sumo sacerdote que era Elí, que el arca representaba la presencia, recuerde, el arca estaba ahí, pero no había palabra, no había unción. Es como ir a la iglesia y encontrar un discurso político. Es como ir a la iglesia y no pasa nada. No hay señales, no hay milagro, no pasa nada. Es una reunión de gente, pero no hay nada. Así era el arca en la época de Elí. No pasaba nada. Triste y lamentablemente hoy pasa también. Muchas veces en nuestros templos nos movemos simplemente en emociones. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Aleluya! Sí, claro, y hacemos todo el alboroto y toda la cosa que queramos. Pero ¿dónde está Dios? Son nuestras emotividades, somos solamente nosotros, ¿no? Nuestra algarabía y nuestra cosa, pero no está Dios en el lugar. Así pasaba. Pero la diferencia no la marcaba el sumo sacerdote, la diferencia no la marcaba el templo, sino la diferencia la marcan las personas. Ahí es donde usted va a agarrar su dedo, ya algunos saben, agarra el dedo y extiéndalo así, señáleme a mí así, 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 señáleme así, así. Ahora empiece a hacer así, 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 con mucho cuidado, sin que se le dispare, así. ¿Quién es el responsable de la presencia de Dios? Usted. Es que el pastor no ora. Puede que el pastor sea un impío, pero usted no tiene derecho a ser un impío. Es que la alabanza estuvo fea, la alabanza pudo haber estado fea, hermano, pero si usted dispone su corazón, usted se goza en la presencia del Señor. Usted activa el arca con su corazón. Ay, pastor, ¿de dónde saca eso? Si el texto no dice, lo dice. En el capítulo 1 dice que había una mujer que se llamaba Ana. Y esta mujer Ana llegó a Silo, que era el lugar donde estaba el arca, el lugar donde estaba el sacerdote Elí. Esta mujer llegó allí y se puso a orar. Para todos era un bicho raro. Hasta el mismo sumo sacerdote, en otras palabras, el pastor dijo: esta vieja lo que está es borracha. Y se atreve a llamarle la atención y la llama y le dice: ve y digiere tu vino. Y ella le dijo: no, mi señor, yo no estoy borracha, estoy orando. ¿Cuánto hace que usted no ora? Bueno, no le dijo así, pero casi, ¿no? Estoy orando. Entonces Elí dijo: ay, bueno, el Señor te conceda. Ya dijo: ay, gloria a Dios, aleluya. Sí, esa postura, ay, gloria a Dios, siga orando, hermana, ya antes ore por mí. Ella tocó el arca con su oración, tocó la presencia y pedía un hijo y Dios le concedió 5. Pero no pasó así con el resto. Ella logró impactar el corazón de Dios.
Es lo que tú puedes hacer con la presencia. No depende del hombre, no depende del templo, no depende de nada, sino depende de quién, de ti. Depende única y exclusivamente de ti. Ella tocó el corazón de Dios. Lo mismo Samuel. Samuel está durmiendo donde está el arca, pero Samuel tenía un corazón limpio. Por eso el Señor ahora lo llama y lo levanta con palabra. Usted no puede, discúlpeme mi amado, echarle la culpa a otras personas por su ineptitud. No puede echarle la culpa a otras personas por su pereza espiritual. No puede usted culpar absolutamente a nadie, ni a mí. Es más, mucho menos a mí. No. Si usted ve algo malo en mí, lo que tiene que hacer usted es tomar las correctivas y hacerlo bien. ¿O no? Ah, pero es que el pastor, yo vi al pastor haciendo eso, yo también lo hago. Ah, pero si me ve orando y ayunando, eso sí no lo hace. Pero si ve haciendo algo malo, eso sí lo quiere hacer, ¿no? No, señor. No. Entonces, ahí estaba el arca. Nuevamente está el arca ahí. Ahora, quiero que mire el capítulo 4, por favor. Versículo 2. 4:2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. ¿Cómo fue Israel? Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla y en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de... ¡Ay, mucha concha, hermano! ¡Qué pena! O sea, el arca de Dios era ¿qué? Algo que tenían allá. Pero ahora que los filisteos les están ganando la batalla, dicen: ¡ay! Tenemos Dios en Israel, necesitamos a Dios. ¿Sí? Como cuando te olvidas de todas las cosas de Dios, pero se te enferma alguien en la casa y entonces: ¡ay, mi Dios, ayúdame! Ahora sí, Señor, ayúdame, por favor, te voy a consagrar, te voy a hacer. Y alguno dice: ¡ay, y voy a comprarte con plata! Perdón, voy a sembrar. ¿Por qué nos han enseñado eso, no? Que es que nos olvidamos de Dios, pero después llegamos con la plata y tome, Señor. Ahí le pego su chantaje a Dios para que me ayude. Ahí para eso le puse plata. Sí, esa teología es una teología de muerte, es una teología de oscuridad, donde te dicen siempre para que Dios te dé. No, nada, Dios te dio hace rato, te dio el Hijo de Dios. Es que estoy esperando que algo grande venga. No, alguien grande ya vino, tienes es que aceptarlo. Jesús de Nazaret. Entonces, ahora sí, traigamos el arca, traigamos el arca. Es cuando empezamos a buscar desesperadamente a Dios y efectivamente trajeron el arca. La cosa tiene que cambiar. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto. Ahora sí, cambió todo, Ramiro. Diga, gloria a Dios, cambió, llegó el arca. Ahora sí todo está bien. Llegó el arca, todo está bien. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, que estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra, oh, ¿se imagina eso? La tierra tembló. ¡Ja! Este es el culto de la emotividad. Este es el culto donde las emociones se ponen por encima. ¡Ay! Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que es un milagro, que no sé qué. Donde se mueven las emociones para allá y para acá. Todo el mundo grita, todos los vecinos oyen la algarabía. ¡Ay! Esos evangélicos, ¿qué les pasaría? No, es que Dios está con ellos. ¿Qué va? Puro bochinche, puro sonido, puro ruido. No es que no haya que adorar al Señor, no es que no haya que haber sonido, es que por encima de todas esas cosas está la presencia de Dios. ¿Para qué un buen sonido? ¿Para qué una buena casa? ¿Para qué tantas cosas si finalmente Dios no está en medio de nosotros? Y ellos pensaron que llevando el cajón, porque discúlpeme, el arca era un cajón, no era otra cosa, que representaba la presencia de Dios, pero no garantizaba la presencia de Dios, porque muchas veces nosotros nos volvemos idólatras, ¿no? Llevaron el cajón y ¿sabe qué pasó? Nada, los filisteos se asustaron. Los filisteos sí se asustaron. Aconteció
cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Se asustaron. Se asustaron con los gritos. Se asustaron con el culto emotivo. Entonces gritaban y David danzaba y todos danzaban. A mí me gustan esos cultos. Claro, a mí me gusta pararme aquí, danzar, a mí me gusta gritar, todo eso me gusta a mí, pero sin Dios no tiene mucho sentido. Sin Dios es algarabía, bulla, emotividad, lo que quiera. Entonces ahora uno diría: wow, con el arca ganaron la batalla. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue... Perdón, esta Biblia está mal. ¿Alguien tiene una Biblia que esté bien? Aquí dice que Israel fue vencido. ¿Y el culto? ¿Y qué pasó con la ofrenda que puse allá en el altar? Si el predicador dijo: ponga aquí su pacto que Dios le va a sanar su hijo, y se murió. Lo que dice ahí, santo. ¿Dónde está mi nieta que dice? Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000. Antes no habían perdido sino 4,000 antes de traer el arca. ¿Entiende? Antes habían perdido 4,000. Ahora trajeron el arca y perdieron ¿cuántos? Mejor la hubiéramos dejado allá. Es cuando tú dices: Señor, ¿qué pasó? Es cuando tú dices: pero ¿por qué descuidaste la presencia? ¿Por qué malinterpretaste lo que Dios te dijo? Dios dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin, pero tú debías entender la importancia, la trascendencia que era Dios estar contigo. Ahora simplemente crees que porque estás diciendo: ay, yo soy cristiano, yo esto, yo lo otro, Dios se va a bajar del trono y va a correr a hacer todo lo que tú digas. Pues no. Hay momentos en que Dios te dice: pues te creíste autosuficiente, mira a ver cómo lo resuelves. Te olvidaste y ahora quieres que yo responda por ti. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero también muchas veces nos deja. Ellos pensaron que ahora iban a derrotar a los filisteos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Causaron mucho más mortandad. ¿Sabe qué les dijo Dios? Eso es un cajón. Eso es un cajón. Ustedes no me han honrado a mí. Ustedes pusieron sus ojos. Ellos pensaron que el arca lo era todo. Y viene mi pregunta: ¿para qué quieres el arca? ¿Para envanecerte? ¿Para mostrarla? ¿Para decirle a otros: tengo, soy? No, equivocado. Si quiere ver una tragedia mayor, mire por favor el capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca, ¿qué pasó con el arca? No, hermano, esto yo no sé si es que están rezados, si le están haciendo brujería o qué, pero las cosas no le salen, hermano. Ahora la cosa se puso peor. Han perdido 34,000 personas en la batalla. Lo sacaron corriendo y se llevaron el arca para acabar de completar. Es como si nosotros estuviéramos haciendo culto, dándole la gloria a Dios, pidiendo que el Señor haga un milagro, y de pronto vienen y ¡pum!, nos toman la bodega y nos hacen tremendo rumbón y se traen a todo el mundo a completarla. ¿Y dónde está la fe? Pero Señor, yo proclamé tu nombre. Sí, pero eras un religioso. No entendiste que esto era un asunto de comunión, no de religión. No entendiste que esto era un asunto mucho más trascendente que asistir a una iglesia. Era simplemente darle lugar a Dios que le correspondía en tu vida. Y con eso tendrías absolutamente más de lo que estabas pidiendo.
Pero no, ahora las cosas no me salen. Y Señor, ¿qué hago? Viejo, el arca está secuestrada. Ahora el arca está en manos de impíos. Lo voy a resumir, pero por favor léalo en casa porque los muchachos tienen una obra de teatro y quiero darles el tiempo. Ahora el arca está entre los filisteos. Entonces los filisteos van y la llevan y la colocan en el templo de Dagón. Léalo en la casa, todo el capítulo 5. La colocan en el templo de Dagón. Entonces es como agarrar al Señor y meterlo ahí al lado y decirle a la Santísima que se corra para meter al Señor ahí, ¿no? Córrase para allá, Virgen de Chiquinquirá, que aquí cabe el Señor. Lo metemos ahí, ¿no? Y disculpe, Señor, la apretura, pero es que a este lado están las almas y esas son hartas. Claro, la gente que no conoce al Señor hace eso. Y no estoy criticando, pero nosotros que conocemos a Dios, nosotros que tenemos la revelación, nosotros que hemos visto el arca descubierta, sabemos que no es la forma de tratar al Señor. Ellos lo colocan allí. La historia es entretenida. Esa noche lo dejaron ahí, al otro día amaneció de cabeza Dagón. Y lo volvieron a parar. Dijeron, le dijeron al Señor, quédese quietico, porque a veces queremos manejar al Señor, quédese quietico, no nos estorben en nuestra idolatría, no quite nuestros ídolos así, porque eso nos lastima, Señor. ¿Ah? Imagine que nosotros allí bien pegados a ese televisor y se nos caiga y se nos rompa. Ay, no, eso sí, no, Señor, guárdanos, ¿no? Imagínense que nos dejen por ahí un día sin internet, ¿cómo vemos el Face? No, Señor, guárdanos, escóndenos. No puedes permitir tanta tribulación para tus hijos. Entonces se cayó el ídolo y volvieron y lo pararon ahí y al Señor al lado. Al otro día le cortó las manos el Señor. O sea, ya no se quedó sin internet, ahora le robaron el celular. Más fregada el asunto. Ay, Señor, ¿qué pasa? Es que no se le está dando el lugar. Ellos no le daban el lugar que le correspondía. Nosotros no podemos caer en las mismas trampas de los impíos. Cuando no conocíamos al Señor, tal vez muchas cosas de esas podían pasar por alto, pero ahora teniendo la verdad, no. Ahora tenemos que marcar diferencias. Ahora tenemos que ser personas totalmente diferentes. Entonces, finalmente llegan a la conclusión de que no pueden tener a Dios. Miren esto, cómo es el pensamiento de los que no conocen al Señor. En vez de convertirse en a Él, en vez de volver su corazón a Él, ahora dicen, no, eso no nos conviene Dios. Así como cuando usted va y le dice al borracho, le dice, vea hermano, Dios le va a cambiar la vida. Y dice, no, porque me va a quitar la jartera. No, ¿cómo se le ocurre? Mejor saque su presencia de aquí, ¿no? Y no, mire que Dios, no, porque está amañado en lo que está haciendo. Entonces, después de 7 meses, donde le ha venido peste bubónica, dice la Biblia que tenían tumores y una cantidad de cosas, dice, vamos a devolver el arca. Eso más bien devolvamos el arca para no estar en problemas. Vamos a devolver el arca. Eso qué presencia ni qué nada, más bien saquemos eso de aquí que nos está haciendo ese estorbo. Y el Señor trae juicio sobre ellos. Ahí en el capítulo 5, miremos por favor. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, Dagón. Y convocaron a los príncipes y aconteció un poco de cosas, y finalmente, se lo voy a resumir, dijeron, mejor devolvemos la presencia. Entonces consultaron a todo el mundo, ¿cómo vamos a devolver la presencia? Y dijeron, vamos a hacer un carro nuevo. ¿Recuerda hace 8 días? ¿Cuántos vieron el mensaje hace 8 días? ¿Un carro? ¿De dónde había sacado David la idea? De los filisteos. Qué pillo el David, ¿no? Pero estos no conocían al Señor. David conocía al Señor y las instrucciones. Un carro nuevo, hicieron unos ratones de oro y la mandaron, y el arca terminó en la casa del sacerdote Abinadab. Dentro de 8 días vamos a ver qué pasó con Abinadab, qué pasó con Obed-edom y qué pasó con David. Y vamos a entender para qué queremos la presencia del Señor. Lo cierto del caso es que cuando no se honra la presencia de Dios como se debe honrar, trae juicio sobre las personas.
Entonces, recuerde por favor, le dije al principio, ¿cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos todavía quieren la presencia de Dios? ¿Y para qué la quieren? Es que si yo tengo a Dios, tengo todo. Sí. Pero tal vez no todo lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para ti. Debemos aprender a respetar a Dios, a honrar a Dios, a valorar su presencia día tras día, a no tratarlo como un ídolo, sino a entender que Él sigue siendo Dios sobre toda la creación y por supuesto sobre nuestras vidas. Cuando nosotros damos el lugar a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Concede las peticiones de nuestro corazón. Eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Da la honra debida a su nombre. Entonces, dejémoslo ahí y dentro de 8 días seguimos en la segunda parte, que va a estar muy emocionante porque vamos a entender realmente cómo la presencia, cómo el arca puede generar vida en medio de nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te exaltamos, Señor, y te pedimos que nos enseñes las formas y las maneras que son del cielo, Señor. Que podamos honrarte como merece ser honrado, no como nosotros pensamos, como nosotros, Dios, de alguna manera lo hemos intentado, sino que podamos hacer las cosas y podamos hacerlas bien en el nombre de Jesús. Guarda nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos tratado simplemente de utilizarte, simplemente de sacar provecho, Señor, de tu presencia. Hoy en el nombre de Cristo, Señor, queremos someter todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, para que sea, Señor Dios, tú guiándonos y llevándonos, Señor, a la actitud correcta. En el nombre de Jesús, que esa presencia tuya resplandezca en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo cuanto somos, Señor, y tengamos la vida en el Espíritu, que es lo más trascendental que puede haber en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendigo a todas las personas que nos están viendo. Le doy gracias por su respaldo a la obra. Recuerde que tenemos Nequi, ahora tenemos David Plata también, al mismo número, y tenemos la cuenta Bancolombia para aquellos que nos respaldan a través de los medios electrónicos. Dios les bendiga, les multiplique, que tengan una excelente semana y un puente, ¿no? Este es un puente exitoso en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los que estamos aquí,